Muy buenos días. Le damos la bienvenida a la comunidad académica y a la comunidad nacional e internacional. eh, Desde la Rectoría Junta, Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Nacional, hemos organizado un foro virtual, este foro, que le hemos llamado Autonomía Universitaria desde la perspectiva de la extensión interdisciplinaria. Eh, Nos acompañan el día de hoy, 11 de mayo, expositores, un grupo de académicos y académicas de nuestra casa de estudios. Nos acompaña Priscila Mena García, de la Escuela de Planificación y Promoción Social de la UNA, quien es bachiller y licenciada en Planificación Económica y Social. Cuenta con una maestría en Administración de Proyectos. Actualmente es estudiante egresada del doctorado en Ciencias Sociales de nuestra universidad y es una académica reconocida en materia de planificación y gestión del desarrollo local, con amplia experiencia de extensión en el trabajo comunitario, territorial y regional. Cuenta con amplias publicaciones en el campo y le damos la bienvenida. También contamos con la participación de la máster Marisol Vidal Castillo, eh, quien trabaja desde hace más de 30 años en materia de atención a muchas problematizaciones desde el campo educativo, pero muy particularmente relacionado con esa educación relacionada con la perspectiva del desarrollo de vidas y bienestar más inclusivo, más justo, más solidario, y pensando siempre en algo que me parece muy sensato, es en el bien común. Ha escrito distintas publicaciones y ha forjado mucho el trabajo interdisciplinario, de lo cual conocemos, y ha impulsado la internacionalización del trabajo a nivel de grado y posgrado. Trabaja en la División de Educación Rural del CIDE, que es una facultad muy, muy grande, cuya especialización en nuestra universidad es la educación. También nos acompaña el máster Guillermo Acuña González, académico del Instituto de Estudios en Población de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra universidad. Guillermo es sociólogo y escritor costarricense con posgrado en comunicación social. Cuenta con amplia experiencia de investigación, evaluación y sistematización de programas y proyectos sociales. Eh, También cuenta con una amplia gama de trabajos académicos y ha coordinado proyectos de investigación, especialmente en el campo del análisis de la migración laboral en Centroamérica y República Dominicana. Eh, en el 2020, para nuestra universidad fue un gusto que Guillermo recibiera el Premio Nacional de Literatura Aquileo Echeverría, con la obra Déjennos pasar, migraciones y transhumancias en Centroamérica. Y bueno, siempre es grato escuchar muchas charlas y muchas iniciativas de comunicación que conocemos que ayudan a la reflexión de la realidad. También nos acompaña el doctor Rafael Evelio Granados Carvajal, quien es actual director de la Escuela de Ciencias Agrarias de la UNA. Y Evelio se ha caracterizado por trabajar en el campo de el trabajo en comunidades, en territorios, en regiones, siempre preocupado por el bienestar de grupos organizados, asociaciones de productores, cooperativas, etcétera. Y bueno, creo que el perfil y la trayectoria académica de nuestros invitados va a permitir tener una adecuada reflexión en materia de la autonomía universitaria.
Inicio con una breve provocación, pienso yo, para este conversatorio. Creo que ha sido evidente el ataque mediático, no solo de la clase política, sino de muchos grupos de interés que asumen que la autonomía universitaria es una sumativa de privilegios, es una sumativa de salarios de alto nivel, y que me parece a mí ese discurso mediático ha calado en parte de la sociedad costarricense, donde efectivamente no es así. No, el sector académico y la universidad pública no goza de privilegios. Simplemente desde el punto de vista remunerativo, se trabaja y se remunera de acuerdo a los esfuerzos académicos que hace la comunidad académica, y por supuesto con el apoyo de todo el aparato administrativo y de logística que es necesario para hacer la función sustantiva. Desde el punto de vista de la extensión universitaria se preocupa por la solución a distintas problematizaciones, partiendo de amplias necesidades económicas, sociales, ambientales, culturales. Y ese trabajo se hace en la realidad, se hace en las comunidades, se hace en los territorios, se hace en las regiones, con una perspectiva muy amplia, con trabajos interdisciplinarios, transdisciplinarios, porque se integra mucho a las poblaciones interlocutoras, al conocimiento, a la generación de un conocimiento no unilateral, sino un conocimiento enriquecido y construido en conjunto. Entonces, para poner la problemática de la autonomía universitaria tan cuestionada en el país, debemos decirlo así, en los últimos años, iniciaría con lanzarles una pregunta. Eh, Desde la perspectiva de la extensión universitaria, desde su disciplina y experiencia, eh, ¿qué amenazas ciernen a la autonomía universitaria en las universidades públicas, concretamente el caso en nuestro país? Iniciaríamos con Marisol Vidal, seguiríamos con Priscila Mena, posteriormente con Rafael Granados y cerraríamos con Guillermo Acuña. Gracias. Bueno, buenos días. Es un placer poder estar compartiendo espacios de pensamiento para lograr una credibilidad en una comunidad nacional e internacional que está esperando una voz de la educación superior creíble y cercana a sus demandas y necesidades. Yo creo que la extensión tiene diferentes amenazas, unas externas globales, ¿verdad? Vinculadas a una sociedad que necesariamente necesita reconocerse enferma por las tendencias neoliberales que tienen una polarización social muy significativa y han generado una exclusión de pueblos vulnerabilizados pero muy pronunciada. Entonces hay unas amenazas macro que necesitamos desde un pensamiento crítico, reflexionar y aportar trabajo para luchar contra esas tendencias hegemónicas. También hay amenazas nacionales de no entender por qué la educación superior tiene que tener autonomía. Tenemos una enorme responsabilidad con nuestra patria, con nuestro país, con nuestras comunidades, de poder construir un proyecto social que devuelva la esperanza en el pueblo costarricense, que históricamente se ha caracterizado por ser una sociedad justa, inclusiva, pensada desde el bien común, donde todas las personas se sientan que forman parte de un proyecto país. Y eso lo logramos cuando tenemos una evidente autonomía para poder definirnos y idear senderos por donde transitar. Pero para ser creíbles con nuestro pueblo, que he insistido en diferentes escenarios, también tenemos que ser críticos con nosotros mismos para decir que tenemos que tener mirada crítica intrauniversitaria
para revisar algunos procesos de cambio que tenemos que ir dando también. Es urgente darnos cuenta que hay que construir vida universitaria cercana a los pasos y al caminar de nuestras comunidades. La teoría es muy importante y generar conocimiento es muy importante, pero si ese conocimiento no se transfiere en bienestar para las poblaciones, no estamos atendiendo el trabajo que demanda nuestro país y en general el continente, porque yo creo que la universidad, la educación superior tiene una misión continental, ¿verdad? Y en eso está muy claro, fíjense, la Declaración Mundial de Educación Superior para el siglo XXI, ahí se enmarcan desde 1918 cuál es el transitar que tiene que tener la universidad y específicamente en nuestro caso la extensión universitaria. Entonces, esas amenazas que nosotros miramos, ¿verdad? Y que demandan necesariamente un pensamiento crítico para poder idear esos caminos por donde transitar, nos demanda a pensar que tenemos que construir un trabajo interdisciplinario, porque la realidad es muy compleja y desde ese saber disciplinar que nosotros tradicionalmente abordamos cómo aportar al trabajo con nuestras comunidades, pareciera que no es suficiente y lo están diciendo diferentes teóricos y sobre todo, fíjense que yo cuando voy a trabajar con las comunidades, la interdisciplinariedad la tienen muy clara las comunidades. Entonces necesitamos acercarnos a ellos para ver cómo vamos reconstruyendo nuestro quehacer, legitimando, pero sobre todo aportando trabajo serio y comprometido como lo demanda el pueblo costarricense. Muchas gracias, Marisol. Le doy la palabra a Priscila Mena. Bueno, buenos días, don Martín, colegas del panel y a todas las personas que nos están acompañando desde las diferentes plataformas. Quiero agradecer la invitación a reflexionar en este espacio que creo que la autonomía no solo es un tema importante en el ámbito universitario, sino también en el ámbito nacional. Considero fundamental señalar, antes de hablar propiamente de esas amenazas, cómo la autonomía universitaria, ¿qué implica? La autonomía universitaria implica el derecho que tienen las universidades a elegir sus propias autoridades, la libertad de cátedra, la designación de los profesores, la aprobación de planes de estudios y el presupuesto. Cuando hablamos de autonomía universitaria, definitivamente creo que no podemos olvidar la reforma de Córdoba. No podríamos llegar a hablar de autonomía universitaria sin recordar este movimiento estudiantil del año 1918 que marca para nosotros un hito, no solamente en Argentina, sino para todas las universidades de América Latina principalmente, y que marca la separación de la universidad de ese sistema religioso que ya venía haciendo sus pasos, pero del Estado mismo, que mediante el régimen de la autonomía universitaria es que se logra. Esta reforma es un hito y realmente para Costa Rica no fue una excepción. La Constitución Política del año 1949, en el artículo 84, como la mayoría de nosotros lo sabemos, marca y otorga a las universidades, como dice muy bien Marisol, un derecho, pero una obligación. Creo que la autonomía universitaria tenemos que verla de manera responsable. Sí, nos da derechos y nos permite ser una universidad y una institución crítica de esa realidad, promoviendo desde el pueblo propuestas de transformación de esta y por tanto esos encuentros universidad-comunidad. Por tanto, entonces, la responsabilidad que tenemos como académicos, como sector estudiantil, como sector administrativo, es muy, muy grande y creo que debemos asumirla de manera muy crítica. ¿Qué permite la autonomía universitaria? Una universidad crítica que no está sujeta a poderes externos de índole religiosa o política, que nos da la garantía a los diferentes sectores que integramos la universidad, sector estudiantil, sector académico, sector administrativo, de tener esa libertad de no solo proponer, de no solo pensar, de no solo diferir, de comunicar, sino de criticar y proponer un diálogo social, en donde por supuesto formen parte los sectores vulnerabilizados, que desde la universidad estamos seguros y seguras que tienen mucho que aportar al desarrollo integral. Es así como desde las universidades debemos ser
independientes de intereses particulares, en aras más bien de contribuir con el bien común, con ese bienestar común, pero no es de una manera impositiva, no pensando que como universidad tenemos el conocimiento para llegar a las comunidades, sino pensando realmente que son las comunidades las y los protagonistas de su propia realidad. Para las ciencias sociales y para la UNA, la no aplicación de la autonomía universitaria en este punto particular representaría la eliminación de la libertad que hoy nos permite crear, enseñar, producir, pensar y yo diría algo más importante, actuar sin ataduras en pro de una sociedad más justa y equitativa. Lo que habría que analizar y que posteriormente me estaré refiriendo y que estoy muy de acuerdo con Marisol, es que hay amenazas externas, pero también hay amenazas internas. Tenemos amenazas en la universidad, que la extensión universitaria las tiene y que por tanto entonces deberíamos redefinirnos también como universidad para de esta manera poder tener ese posicionamiento crítico el cual la autonomía universitaria nos lo ha dado y que nos da muy claramente la Constitución política y que es un derecho, pero también una obligación. Posteriormente me estaré refiriendo a otras amenazas. Gracias, Priscila, por tu reflexión y le cedo la palabra a Rafael Evelio Granados. Evelio. Buenos días, muchas gracias a Martín por abrir estos espacios de reflexión. Y yo creo que los invitados, bueno, en mi caso, este es un riesgo, ¿verdad? No sabemos qué va a decir Evelio sobre estos temas y es importante pensarlo, arriesgarse a esas cosas porque hay enemigos dentro y fuera de la universidad, dice Priscila, y uno a veces el pensamiento lo traiciona y en esto quiero ser muy transparente. Estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Priscila y Marisol. Yo creo que don Guillermo nos va a hacer unas críticas fuertes a todos al final para ponerlo a pensar. Claro, cuando se construye esa idea de autonomía universitaria en los años 40, recordemos que el contexto internacional es un contexto que planteaba el bipolarismo, la negociación multilateral, Estados Unidos, Costa Rica, con una fuerte presión de los Estados Unidos, por supuesto, en una época en la que podemos pensar que la imaginación humana daba para pensar en Godzilla y King Kong, dos adversarios a nivel global que se enfrentaban con ideas y recuerden las películas borrosas en blanco y negro. Los años 40 en Costa Rica son años difíciles que transcurren también con problemas de inseguridad alimentaria. Existía una radio, 3 grupos políticos fuertes y posiblemente alianzas nacionales e internacionales muy simples de adivinar para un investigador social de la época. Hoy día, el tiempo y espacio organizacional a lo largo del tiempo ha ido evolucionando vertiginosamente y ya estamos hablando más bien de redes digitales, de coaliciones digitales a nivel global, a nivel nacional, que se comunican en tiempo y espacio a velocidades nunca imaginadas, con una idea clarísima de conceptos e intereses. Digamos que los intereses adquirieron mayor presencia, mayor relevancia, mayor distribución de derechos individuales, de perspectivas ciudadanas, de formas de organización. Hay multiplicidad de actores, una negociación, diríamos, multilateral. Ya la OMC existe, estamos interesados en alianzas de negociación donde todos tengamos los mismos pesos, pero sabemos que en el fondo las 4 o 5 potencias que se ciernen en el contexto están generando presiones individuales y pocas alianzas para generar, digamos, también una complejidad interna a nivel nacional que obliga a repensar lo que hacemos. Entonces, ¿qué es la autonomía universitaria en esta época? Una reserva moral, institucional, que pasa por reflexionar todos estos procesos
y efectivamente clarificar cuál es la misión y la visión que tiene en términos de la sociedad, y especialmente la sociedad que necesita a la universidad. ¿Quién ocupa la universidad? Bueno, aquellos estudiantes de escasos recursos, productores que no tienen acceso a tecnología. Pienso más en el sector agropecuario y me traiciona, ¿verdad? Siempre pensaré en seguridad alimentaria. ¿Cuándo cambió el tema de la seguridad alimentaria y cuál fue la universidad que alzó la mano? Y tal vez ahí voy a hablar de personas que Martín conoció en la UNA, porque hay que ser ese referente de la extensión, ese referente de la construcción de la extensión de la UNA es muy importante. Recuerdo en los años 80, 85, la llegada de los holandeses a la UNA, el MHO, René Vermeer, los holandeses en general, con una posición muy crítica sobre lo que hacíamos en el sector agropecuario. Recuerden que había una gran lucha por quién manejaba el poder, cuáles eran los grupos que iban surgiendo alrededor del poder y los diversos intereses. Uno podría decir que en ese momento existían, como universidad podíamos ver que habían no desarrollistas que estaban muy interesados en mantener la visión de desarrollo de los años 60 a los 80, a la entrada de la crisis. Los neoliberales surgen como los neotécnicos dominantes con una propuesta eficienticista, competitividad, etcétera. Y existían ya definiciones muy bien que las encuentro solo en las traducciones que hacían los holandeses de un grupo de sobrevivientes. Y se llamaba así aquellos pequeños y medianos productores que seguían produciendo granos básicos. Recordemos la huelga de la producción de arroz, de maíz, por ejemplo, en Guásimo, Limón. La primera dama, la primera negociación que hace, se encuentra con productores de Upagra que habían instalado árboles, tucas en la carretera, la Saupín a Limón, para frenar y discutir todos los temas que venían incluidos en los programas de ajuste estructural, el primer programa de ajuste estructural. Todavía ahí yo creo que la universidad tenía mucha claridad para ver los distintos grupos y los intereses que habían sobre el tema. Por supuesto, esto ha cambiado mucho. En el 2020 vamos a encontrar, digamos, que hay esa coalición de actores en red analizando y viendo intereses diferentes. Es otro momento organizacional, otro espacio organizacional, tanto a nivel nacional como a nivel de contexto. Y yo creo que aquí uno podría ver dos grupos. Un grupo ampliamente interesado porque la sostenibilidad y la producción agropecuaria en Costa Rica es un cuento, hay que acabarlo por un país que tiene que ser industrial. Yo pienso que hoy día poco le interesa al ministro de Agricultura, y ya él lo sabe, que lo he expresado en varios documentos, el sector agropecuario. Él no está interesado. Por ejemplo, no sé si están enterados que Costa Rica cuenta con un parlamento agropecuario, un parlacén agropecuario, que es complementario a la Asamblea Legislativa, que analiza y define todo lo que son las ayudas y los proyectos orientados a todos los territorios rurales de Costa Rica. Y prácticamente esto, digamos, no es lo que comunica Canal 7, no es lo que comunica La Nación, la Extra tampoco. Realmente cuesta muchísimo que los medios lleguen para conocer cuántas mujeres líderes tenemos a nivel nacional en el sector agropecuario que están huyendo porque se perdieron 16.000 millones de transferencias internacionales que iban al sector agropecuario nacional. Por otro lado, digamos, el INDER, con sus políticas de apoyo a los productores a nivel nacional, empieza a estimular programas como agroinnovación, que significa Internet de las cosas, para riego, para ser más eficientes, más productivos, pero todos sabemos que hasta un niño tiene problemas cuando se le da un juguete muy avanzado, digital. Empecemos por alguien que produce granos básicos, lechugas, hortalizas en Santa Bárbara, en Guanacaste o en Pérez Celedón. Cómo pasar de una agricultura prácticamente de una relación mecánica con el medio a una relación automatizada con sistemas de riego, sistemas de fertilización.
Entonces, bueno, todos estos son elementos, digamos, que le permiten a la universidad pensar la necesidad que tenemos de ser más potentes. Y ahí el tema es que la autonomía se ejerce precisamente por esa capacidad de impactar también en ciencia, tecnología e innovación, eso que se produce como conocimiento en la universidad, la investigación, muy unida a la extensión y haciendo transferencia. Pero aquí tiene una gran interrogante, ¿hasta dónde hemos llegado ahí? Cuando yo reviso las patentes de las universidades en América Latina, cuando yo reviso las tecnologías que se han producido en los laboratorios de la Escuela de Ciencias Agrarias, para no hablar de otros, ¿verdad? En América Latina, los que conozco, veo que tenemos, o sea, el pizarrón nos atrapa con las tecnologías digitales que vienen de afuera para hacer análisis genético, para hacer análisis, por ejemplo, de fertilización, características de las plantas, tecnología importada de primera, de Taiwán, Japón, Alemania, etcétera, y posiblemente el presupuesto de la universidad en alguna medida se ha consumido en parte, en la parte de investigación, en apoyar laboratorios, hay concursos FECTE, pero ¿cuántos concursos hemos abierto como autoridades, por ejemplo, para producir tecnología propia? Tecnología propia que esté vinculada a sistematizar la capacidad que ha tenido un productor de seleccionar en Guanacaste una planta de arroz resistente a la salinidad, que es provocada por la historia de uso de agroquímicos en la región, porque él ha observado cómo las plantas van perdiendo resistencia, pero de pronto, cómo surgen nuevas semillas y nuevas posibilidades para generar una seguridad alimentaria alternativa. Nunca, difícilmente, digamos, yo creo que seguimos viviendo de tendencias. O sea, mi gran crítica, y por eso seguro Guillermo ahorita me reacciona, Marisol también y Priscila, yo creo que seguimos viviendo de tendencias globales y no de esa capacidad de reflexión interna. O sea, yo necesito profesores dedicados a observar más, a compartir más con los productores, a buscar una solución para mejorar el asadón que se usó históricamente para deshiervar hortalizas, que sea mecánico o electromecánico, que permita, digamos, que las espaldas de esos productores, que son los que más riesgos de salud física tienen en el país, se reduzcan, pero que a su vez continúen con tecnologías que vayan a reducir el uso de químicos, porque es muy fácil ponerse una bomba de espalda y empezar a disparar químicos en el agro para reducir plagas y enfermedades. Este es un ejemplo, digamos, que transcurre desde Argentina a México, porque es lo que conozco. Entonces, yo no veo patentes nuevas producidas en las universidades públicas de América Latina que generen tecnologías nuevas que le permitan a la extensión una mayor proyección. Y entonces, cuando yo veo un antropólogo o un sociólogo intercambiando metodologías con la comunidad, veo por otro lado la falencia de que no tienen los agrónomos, los ingenieros industriales, los ingenieros mecánicos, los químicos, tecnologías adecuadas para evolucionar lo que estamos haciendo en América Latina desde América Latina. Es decir, seguimos y pueden ir a un almacén de insumos, todos vienen de afuera, prácticamente, y voy a decir cosas que posiblemente ya ustedes conocen, para patentar un producto nacional, digamos, elaborado con hongos o bacterias controladoras de plagas y enfermedades locales, le cobran al pequeño productor o a una cooperativa $8,000. ¿Quién puede patentar una nueva molécula química? Entonces, Monsanto. O sea, cuando se hacen arreglos, representante en el MISIT que participó en este tipo de reglamentos, la universidad tiene que repensarse y tener mucho más claridad en ese horizonte, porque yo necesito ser autocrítico en esto y ver, digamos, que la universidad pública en América Latina ha aportado poco en ciencia y tecnología para hacer mejor la extensión y que estamos enredándose en la discusión y posiblemente la autonomía y la autonomía como tal y el esfuerzo que enfrentamos hoy día es un desafío en el marco de todos estos factores relacionados.
No, muy bien. Gracias. Te agradezco mucho y en la segunda parte vamos a seguir provocando más esta discusión profunda y creo que vamos a ir como contribuyendo a esa reflexión. Guillermo Acuña, bienvenido. Bueno, gracias Martín. Bueno, buenos días a todos, a los compañeros y compañeros del panel, a vos Martín por la invitación. Estos temas siempre son interesantes, complejos también, ¿no? De tratar, porque todos acá somos actores implicados, ¿no? Cuando hablamos de autonomía universitaria no estamos hablando de una acción que se produce fuera de nosotros mismos y fuera de nosotras mismas. Estamos hablando de algo que nos interpela. Yo quisiera, a esta provocación que ha hecho Martín en este primer ejercicio sobre qué es lo que se nos está viendo amenazado o qué es lo que estaríamos en puertas de perder. Quisiera empezar con una reflexión que a lo mejor va en el mismo sentido que lo plantea Evelio, solo que con otras palabras, a lo mejor yo menos avesado en el tema de digamos, en el tema propio que él trabaja. Pero a mí me parece que tendríamos que hacer digamos, me vinculo con la autocrítica porque creo que es desde ahí donde deberíamos de arrancar, ¿no? Estamos claros y claras en que hay un escenario, hay un entorno, hay una amenaza, ¿verdad? Que es externa y que creo que todos y todas la tenemos clara. Pero siguiendo con ese juego, a mí me parece que de alguna manera hemos perdido la disputa del sentido con quienes han desarrollado ampliamente un discurso quisiera colocar aquí el tema, un discurso no solo anti-universitario, sino antiestatista. Y yo creo que las universidades en esto hemos tenido que haber salido, ahora que está tan de moda el concepto este de primera línea, ¿no? Haber salido en primera línea eh, para disputar ese sentido, ¿no? En los últimos días, no sé si ustedes concordarán conmigo, pero ya se colocó en la discusión pública, o se sigue colocando en la discusión pública todo el tema de cuáles son las actividades esenciales y cuáles no son las actividades esenciales que deberían de continuar, ¿verdad? Y para sorpresa, no para sorpresa, porque esto ya se sabía, pero es muy interesante que dentro de las actividades que algunos grupos de presión, algunos grupos de las hegemonías empresariales de este país consideran como no esenciales, consideran la investigación y la investigación poblacional, ¿verdad? En concreto el Instituto de Estudios en Población, el Centro de Investigación, el CIEM de la UCR y el Instituto de Investigaciones Sociales también de la UCR lo consideran como actividades no esenciales y por lo tanto susceptibles de experimentar recortes provenientes de los fondos FES, ¿verdad? Y así fue como lo plantearon en una propuesta algunos grupos la semana pasada, una propuesta donde llaman a esa actitud sacrificial, dicen estos servicios que no son esenciales tienen que sacrificarse por el resto, ¿no? Y yo tengo la impresión de que actitudes como esa tienen que ver con esa pérdida en el juego, en el discurso, en esa disputa de sentido que hemos tenido las universidades con estos actores, ¿no? Porque partamos de un principio y es que la idea, para seguir con el tema discursivo y de conceptos, la idea que se ha difundido sobre las autonomías universitarias es, si se quiere, una idea feligrés, es decir, como un estado sólido de una institución
que por sí misma tiene que brindarse. Estoy hablando de la noción que ha sido repartida y que ha sido difundida a lo largo de estos años, ¿no? Y que creo que pareciera estar teniendo ya su efecto final en los distintos actores que componen el juego de las disputas, ¿no? Ese concepto, digamos, feligrés, homogéneo, pétreo de autonomía que ha sido difundido, es justamente porque, y siguiendo con la autocrítica, me parece que no hemos sido capaces como universidad, y aquí no me refiero solo a la Universidad Nacional, sino al resto de universidades públicas del país, de salir a dimensionar en esa disputa semántica que es lo que significa realmente la autonomía. Ya Priscila amplió el detalle en la normativa, tanto en la Constitución como en nuestro estatuto orgánico, ¿no? Y revisando en estos días algunas notas relacionadas con la ley de empleo público, que es ahí donde está ubicado, digamos, normativamente el tema, ¿no? Es clarísimo hacia dónde están enfilando las baterías de estos sectores. Un segundo aspecto que tiene que ver con algo que han dicho todos y todas, pero me parece que es importante. Creo que estamos ante la presencia de la instalación de un pensamiento único al cual le temíamos desde hace muchos años y muchas décadas. Y ese pensamiento único, que creo que es una amenaza al tema de la autonomía y a los procesos de interdisciplinariedad que son estos vectores con los cuales fuimos convocados hoy, esta mañana, porque resulta que inclusive haciendo un ejercicio de reflexión hoy en la mañana en el espacio de Radio Universidad, hablábamos un poco de cuán despreciables o cuán despreciadas han sido las ciencias sociales para abordar la crisis sanitaria de los últimos 11, 12 meses. No están las ciencias sociales ahí. Ahora que Belio planteaba sobre el tema de la actuación y el rol de los sociólogos y antropólogos en el tema agrario, bueno, lamentablemente en el tema de la gestión de la crisis sanitaria no están las ciencias sociales, y eso tiene que ver justamente con la intromisión y la introducción y la implementación de ese pensamiento único que, bueno, bajo una espera economicista, ¿verdad? Un poco lo planteaban los compañeros explicándonos el contexto en América Latina y particularmente en un país como Costa Rica, bajo la espera y el pensamiento economicista que suele tornarse en un pensamiento único, ¿verdad? Las demás esferas y las demás dimensiones desaparecen. Y creo que eso me parece que es también un peligro inminente y un riesgo, me parece que es urgente de atender. Termino con esto. Ahora que estuvimos visitando las unidades académicas, conversando un poco con las unidades académicas de la Facultad de Ciencias Sociales, había una preocupación en muchas de ellas justamente sobre el futuro de las ciencias sociales en los próximos años. Si no hablemos en un horizonte muy amplio, hablemos de los próximos 5 años, ¿verdad? ¿Qué implica esto, digamos, para una facultad como la de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional y también la de la Universidad de Costa Rica, las dos principales universidades, pero también qué implica en medio de toda esta lógica, en medio de toda esta disputa, qué implica, y lo vuelvo a decir, lo considero así, que hemos perdido esa disputa en la construcción de sentido a la sociedad. Por eso es que el discurso antiestatista y el discurso antiuniversidad se ha legitimado profundamente en amplios sectores de la población costarricense, que hoy ven a cualquier funcionario de las universidades públicas de este país como justamente como una persona que no está haciendo bien su trabajo, o que, como decía Martín en la introducción, está pecando en términos de la remuneración que está recibiendo. Y así con otros aspectos, y
me gustaría señalar, creo que esta hora es una hora crítica, me parece, y saludo estos espacios convocados por la Vicerrectoría de Extensión, también por otras instituciones, por otras dimensiones de nuestra universidad, también por la Vicerrectoría de Investigación. Los saludo porque nos ponen de cara a una reflexión que tenemos que hacer a nivel interno de la universidad, pero también rearticularnos, reagruparnos para ver cómo le hacemos frente a ver si podemos, algo de ese sentido perdido lo podemos volver a recuperar en estos años que van a ser y que están siendo años críticos, obviamente. Gracias, gracias, Guillermo. Fíjense que probablemente concordemos con las reflexiones previas que ustedes han hecho. Les voy a hacer un pequeñito comentario para provocar la segunda parte de la discusión. Efectivamente, los principios estatutarios nuestros nos apegan al pensamiento crítico. Y está escrito, no es que yo lo diga, siempre lo hemos defendido. Y entonces dice que la universidad promueve el análisis sistemático y permanente de la realidad nacional e internacional con el fin de determinar sus tendencias. A partir de este conocimiento, detectar sus problemas, necesidades y fortalezas para ofrecer alternativas de solución. Y entonces aquí, por el cierre que hacía Guillermo, la pregunta que yo me hago es, bueno, ¿quién defiende el pensamiento crítico? Es decir, ¿quién defiende la pertinencia universitaria? ¿Quién la define? ¿Quién nos define la calidad? Y ahí me voy a meter con toda esta tendencia, por ejemplo, de intromisión de órganos externos a la universidad. Fíjense que constantemente, o yo soy autoridad, pero constantemente a nosotros nos mandan los señores y señoras diputados ciertas notas pidiéndonos información de nuestra universidad. Y dice uno, bueno, ¿cuál es el propósito de esa información? ¿Es por un tema de rendición de cuentas? ¿Es un tema de transparencia? ¿O hay iniciativas de intromisión hacia la universidad? Y digo esto porque constantemente, y no es que la Contraloría General de la República lo haga estrictamente con todas las instituciones, pero cada vez vemos presencia de regulación, de normas y reglamentos que vienen desde afuera. Y entonces leo el artículo 4 del Estatuto Orgánico nuestro. Se los leo. La Universidad Nacional es una institución de derecho público. Derecho, ustedes saben, el derecho es un beneficio, que goza de autonomía plena en materia de gobierno, administración y organización. Pero además les voy a sumar el artículo 85 de la Constitución Política. Y ese artículo 85 de la Constitución Política nuestra nos llama a la reflexión sobre que el Estado mismo, el Estado costarricense, dotará de patrimonio propio a la Universidad de Costa Rica, al Tecnológico, a la UNA, y creará rentas propias independientemente de las originadas en estas instituciones. Y hago ese enlace porque efectivamente hay que preguntarse hasta dónde llega los límites, cuáles son los alcances, cuáles son los límites de la autonomía universitaria. Es decir, ¿quién defiende, por ejemplo, estas carreras que Guillermo decía, por ejemplo, en las ciencias sociales, incluso en las filosofías y las letras? ¿Verdad? ¿Es el mercado el que las define? ¿Quién define qué tan interdisciplinarios podamos ser o qué tan transdisciplinarios podamos hacer en nuestros métodos, en nuestros referentes teóricos, en esta forma de dar una solución a las distintas problematizaciones de la realidad, que es efectivamente a la cual nos debemos para poder cumplir la misión de ser una universidad necesaria? Entonces les pregunto,
que si esta autonomía universitaria tiene límites reales o si efectivamente viéndolo también con una noción prospectiva, Guillermo y compañeros y compañeras, hasta dónde nos va a llegar la autonomía universitaria en los próximos 20 o 30 años. Tienen 5 minutos para hacer la reflexión porque al final van a poder hacer una conclusión de 2 minutos cada uno y cada una. Entonces les dejo esa motivación y esa interrogante. Iniciamos con Marisol. Bueno, miren, muchas gracias. Yo deseara que los políticos de todo nuestro continente se sentaran a escuchar el planteamiento justamente del área de ciencias sociales, ¿verdad? De Enrique Dussel, que conceptualiza qué es la política y qué es el poder. Fíjense que cuando y por eso me encanta el trabajo interdisciplinario y pensar la educación desde las ciencias sociales, ¿verdad? Porque entonces uno reflexiona incluso como formador de futuros educadores, en nuestro caso, cómo manejo el poder en el aula universitaria, para citar un ejemplo. Entonces, las ciencias sociales dan horizontes para poder reorientar integralmente la vida de nuestro continente, de nuestro país, pero fundamentalmente el quehacer universitario. Entonces eso es importante y una invitación para que todos escuchemos un poco y reconceptualicemos qué es la política, qué es el poder y también que nos demos a la tarea construirlos, cómo construir esa autonomía universitaria. Y insisto, para ser coherente con ese pensamiento crítico que nosotros pedimos, tenemos que empezar por nosotros mismos. Yo creo que tenemos que darnos a la tarea de construir muchos más cómo. Tenemos que construir un trabajo académico cercano al caminar de nuestro pueblo. Tenemos que hacer que la universidad, que todo lo que hacemos, la docencia, la investigación, la extensión, la producción, sea de la mano con nuestra gente, ¿verdad? Cuando trabajamos en la docencia, pensemos cómo tiene que ser esa docencia para lograr escrituras que he insistido, no solo en documentos, que hay que hacerlo, compañeros y compañeras, sino en nuestros territorios. Que nuestro pueblo diga, queremos esos profesionales aquí, porque los vemos interactuando con nosotros, los vemos trabajando, transformando nuestra vida. Igual la investigación, hay que ser humildes para reconocer que hay que ir al encuentro de saberes, que hay una serie de respuestas que no necesariamente las tenemos nosotros en los recintos universitarios, sino que los pueblos han tejido saberes y que tenemos que ir a ese encuentro a legitimarlos, a revitalizarlos, a valorarlos y también a repensarnos nosotros como centro de educación superior. Y también es muy importante, fíjese, trabajar articuladamente. ¿Cómo hago para que la docencia, la investigación, la extensión y la producción se entrelacen para poder ir a acompañar ese caminar? Yo quiero, para que nuestro pueblo vea que en medio de toda esta crisis sanitaria hemos estado con los agricultores de Salcero. A veces da temor, sí, hay incertidumbre, pero la universidad nos enseña a nosotros, desde la filosofía de nuestra universidad, que ante la adversidad hay que tomar agallas, valentía y también un espíritu solidario para poder acompañar a nuestro pueblo. Y eso es lo que hemos hecho en el caso del trabajo que desarrollamos en nuestro proyecto. Entonces, darnos a la tarea de decir, porque cuando construyamos una vida académica así, fíjense que el pueblo mismo nos va a defender de cualquier cosa, porque el pueblo se identifica con esa universidad que siente su dolor, que siente su angustia. Fíjense que esta semana yo me estoy enterando que en la parte sur del país, de donde soy originaria, sí, tengo mis raíces ahí, un trabajador por una carreta de caña que corte, le pagan 1,000 colones. Imagínense la investigación que tenemos que estar haciendo, el trabajo que tenemos que hacer desde las artes. Yo cuando vi ahora al pueblo colombiano y a los jóvenes en esa expresión artística callejera, dando esperanza a su pueblo, yo decía, tenemos que revisarnos integralmente. ¿Cómo hacemos para que ese lenguaje
de las artes, que es tan potente, poder estar articulado en el trabajo que nosotros hacemos con nuestras comunidades. Y entonces una invitación muy, muy vehemente al interior de nuestra universidad a repensarnos críticamente para ser creíbles ante nuestro pueblo y decirle al pueblo costarricense y continental que pueden creer en nosotros porque estamos en revisión crítica permanente, buscando nuevos senderos para ver cómo nos reconstruimos, cómo nos legitimamos, pero de verdad genuinamente, porque necesitamos y somos conscientes de que la universidad existe no para replicar la sociedad que tenemos, sino para hacer posible otra sociedad más justa, solidaria e inclusiva. Y de eso depende el trabajo que nosotros podamos ir haciendo al interior de nuestra casa de estudio. Y esperamos seguir abonando esa mirada crítica y sobre todo ese trabajo propositivo y estar genuinamente ideando esos cómo para que nuestro pueblo nos sienta siempre cercano a ellos y a ellas. Sí, concuerdo con vos y bueno, hay que seguir en ese pensamiento crítico y fortaleciéndolo. Priscila. Sí, qué bueno, que estoy muy de acuerdo con lo que dice la compañera Marisol. Definitivamente creo que la autonomía universitaria cobra sentido cuando las universidades como comunidad libre establecemos diálogos con los saberes distintos. Como lo propone Boaventura de Sousa en lo que llama ecología de saberes, esta es la única que va a permitir crear nuevas maneras de relación entre ese conocimiento científico y las formas de conocimiento y los diferentes tipos de saberes, logrando entonces contribuir a la transformación social como una acción no impositiva, no desde la universidad, sino que se caracteriza por la participación activa y el reconocimiento de nosotros hacia los otros y otras, de los participantes de los diferentes procesos, desde un diálogo que busca potenciar la diversidad de saberes. Y estoy muy de acuerdo con Marisol. ¿Quién defenderá esa autonomía universitaria? Primero, creo que nosotros y nosotras, desde nuestro quehacer, y segundo, el pueblo. Ese es quien defiende la autonomía universitaria. Pero yo creo que para lograr eso tenemos que redefinir acciones a lo interno de la universidad, si no, no lo vamos a lograr. Porque mientras estamos haciendo acciones aisladas en la comunidad nacional, los medios de comunicación, ¿de qué se están encargando? Entonces ahí tenemos una gran amenaza. Pero sin embargo, yo creo que es fundamental entonces, como estrategia, ¿cuáles son las acciones que nosotros vamos a hacer? Vamos a seguir haciendo acciones por unidades académicas, por facultades, de manera aislada, porque estamos perdiendo el paso en este momento. Yo considero que hoy más que nunca la autonomía universitaria históricamente siempre ha estado amenazada. ¿Por qué surge la Universidad Nacional? Surge en el contexto del tercer congreso del año 73 de la Universidad de Costa Rica. ¿Por qué se efectuó ese congreso? Precisamente como una respuesta a una amenaza de la autonomía universitaria que se vivía en ese momento. Y en ese contexto surge la UNA. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como universidad? ¿Cuáles son esos desafíos y esos retos que nos planteamos? ¿Seguiremos trabajando de manera aislada? De manera de que Agrarias está por acá, PPS está por acá, el IDESPO, la parte de educación, o integraremos a la universidad en procesos interactivos de aprendizaje, en donde la extensión, la docencia, la investigación y la producción se vinculen. Sé que el discurso es muy fácil, que la práctica posiblemente lleva mucho, pero si no hacemos esos esfuerzos no vamos a lograr poder salir adelante con el tema de la autonomía universitaria. El vínculo de la universidad con las comunidades no debe ser frágil, pero tenemos políticas a lo interno de la universidad que cada día debilitan más el vínculo de nosotros con las comunidades. Entonces, queremos hablar de un vínculo con la comunidad nacional, pero a la vez tenemos un sistema que a veces las y los extensionistas tenemos que ver cómo salimos a las comunidades. Entonces yo a veces digo, el discurso y la práctica realmente no tiene una relación. Por eso es fundamental repensarnos nosotros como universidad. ¿Quién nos va a defender? Diríamos, el pueblo. Pero ¿cómo el pueblo nos va a defender si nosotros tampoco estamos dialogando? Hablamos del diálogo de saberes, que me encanta a mí el diálogo de saberes. Pero ¿qué incluye el diálogo de saberes?
No es hacer una llamada telefónica de vez en cuando, es ir a la comunidad, es como dice la compañera Marisol, es trabajar con la comunidad. Pero apenas se escucha de un recorte de un recorte presupuestario, ¿qué pensamos? Debemos fortalecer la docencia como la razón de ser de la universidad y las demás áreas sustantivas quedan delegadas. Yo no sé si estamos pensando bien o si estamos pensando con buenas acciones lo que estamos haciendo desde la universidad. Una universidad que cada día está más sujeta al seguimiento y a los lineamientos de la Contraloría General de la República. No digo de que no demos cuentas, no digo de que no demos, de que no seamos transparentes, pero es que hay rubros que necesitamos atender desde la extensión universitaria que los lineamientos de la Contraloría no nos lo están permitiendo. Que, por ejemplo, solamente las giras con el estudiantado. En la universidad hablamos de lo importante que es que los estudiantes estén en los procesos de extensión universitaria, estén en los procesos de investigación, estén en campo. Pero miren, cuando repensamos, no estamos dando como universidad también las opciones para que el estudiantado pueda asistir a estas giras. Yo considero que los estudiantes son valiosísimos en los procesos de extensión. No me imagino procesos de extensión sin el estudiantado. Dinamizan estos procesos y estas relaciones de la universidad con la sociedad, pero no les estamos dando no les estamos dando las estrategias o los medios para que puedan estar en campo. A veces incluso ahí hacemos alguna colecta entre los académicos y las académicas para poder solventar el hospedaje, que la alimentación, que andamos negociando con las familias de que si les pueden dar el hospedaje. Entonces a veces tenemos un discurso de sí a la autonomía, sí a la extensión, pero ¿cuáles son las acciones que estamos repensando como universidad? Y esto me lo digo para todos, para el sector estudiantado, para el sector administrativo y para nosotros como sector académico. Y definitivamente creo que nos está faltando otro reto que tenemos, es la divulgación a la comunidad nacional. Nosotros no divulgamos lo que hacemos. Yo creo que tenemos una práctica, y lo digo porque lo he visto, nuestra práctica de divulgación es escribir artículos científicos en la mayoría de los casos. Y me da pena decirlo, y no estoy diciendo que los artículos científicos no deberíamos publicar, pero es que ¿quién lee los artículos científicos de nuestra comunidad nacional? Ahí tenemos que repensar, está bien, vamos a publicar, está bien, queremos que nuestras investigaciones, queremos que nuestros trabajos lleguen a un nivel académico, lleguen a un nivel científico. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero si nosotros y nosotras no divulgamos a la comunidad nacional el papel y la contribución que tenemos desde las diferentes unidades académicas y de la misma universidad, yo creo que entonces tendríamos comunidades como las que yo me le acerco y a veces me dicen, profesora, es cierto que tienen un salario de 10 millones y que no trabajan y que no hacen esto y que no hacen lo otro. ¿Cómo son los salarios de ustedes? Porque los medios de comunicación no descansan y están logrando su objetivo. Entonces yo creo que como universidad vamos a tener que repensar cuáles son las acciones a seguir para divulgar nuestros resultados, no solamente en artículos o libros, sino divulgarlo a la comunidad nacional y no solamente para que reconozcan nuestro trabajo, sino para contribuir al desarrollo y a la transformación social, que es lo que pretendemos desde esa universidad. Gracias. Sí, gracias, Priscila. Muy bien. Evelio. Muchas gracias, Martín. Buenos días para los que se han ido sumando, los participantes. Yo voy a generar un poco de, tal vez, de nuevo controversia. Evelio, antes de que sigas, no, nada más motivar a los participantes que tenemos vía Zoom y vía la plataforma Zoom y también por Facebook Live, que si tienen algún comentario o alguna consulta, que pueden dejárnosla por escrito para yo leérselas a ustedes y poder un poco en el cierre que ustedes hagan la referencia respectiva. Perdón, Evelio, ahora sí continuamos. Yo quiero seguir remarcando un poco que el tiempo organizacional en espacio y tiempo de los años 40 al 2020 ha cambiado rotundamente.
En aquella época, imagínense que si uno revisa los documentos históricos de las discusiones del Congreso para la ley, se hablaba de la alfabetización sobre el conocimiento y la universidad y el conocimiento. Hoy día, la transformación en el diccionario es que lo que estamos recibiendo son subvenciones. El concepto se depreció. Las transferencias como concepto en las ciencias económicas cambiaron. Eso implica, digamos, que nosotros tenemos que observar muy bien, por ejemplo, quién fue Margaret Thatcher en los 80s, cuando privatizó todo el sistema de educación, los trenes, los parques, generó una ruptura con el modelo vikingo de 1000 años atrás. Estamos hablando de cosas muy fuertes. Y entonces, ¿cuál es la universidad que se queda ahí? ¿Cuál es la universidad que nace en los últimos 15 años en Taiwán? Es una universidad que hace extensión. Inclusive ya tienen café, cacao, como lo tenemos nosotros en Costa Rica. Se han llevado las variedades, han mejorado 7 o 8 veces la guanábana que conocemos nosotros aquí en el Atlántico. Allá se pela como un banano, se come, no tiene semillas, hicieron transformación genética. Y cada journal de un profesor de esos es una patente con tecnología para mejorar la producción agroindustrial. Ya no es producción agropecuaria. Entonces ahí es donde yo empiezo a pensar más cuál es nuestra autocrítica, cómo hemos invertido el tiempo. Si vemos la Universidad Nacional y las reglas de juego, las comisiones que existen en la UNA, tratan de tener una réplica de toda ley y todo derecho internacional que llega. El género nos ocupó, la niñez, la ley 7600. Ninguna se aplica, pero en todas tenemos una comisión. De pronto nosotros estamos como muy enterados de todo lo que pasa, pero poco enterados de nuestro campo de expertise. Y entonces es la crítica que quiero hacer. O sea, yo creo que en este momento deben ser como 30 empresarios y unos 40 políticos que se generaron una red muy importante que nos tienen atrapados en esta discusión. Y mientras tanto, posiblemente hoy están saliendo 8 o 9 patentes en una universidad pequeña de Taiwán que tiene la misma cantidad de profesores que los de la UNA. Y para mí, desgraciadamente, la patente es la expresión de mercado, ¿verdad? Pero está muy ligada a seguridad alimentaria, nutrición, funcionalidad de la vida. Por ejemplo, hoy día los taiwaneses compran café en Costa Rica, en Los Santos. Se lo llevan a Taiwán y allá le ponen hongos, bacterias y generan un proceso de refermentación y sacan subproductos para la farmacia y para el consumo en bebidas muy atractivos para los mercados franceses, italianos, alemanes, y de pronto imaginen cuánto termina generándoles un saco de café oro que se produce en Costa Rica. Y nosotros como universidad, dígame, ¿dónde está un posgrado? Voy a hablar, o sea, yo tengo que hablar de ciencias de la tierra y del mar. ¿Dónde hay un posgrado para mejorar la producción beneficiada de café? No, seguimos con un programa de agronomía generalista que de alguna forma trata de replicar lo que se ve en Alemania. Yo no sé en las ciencias sociales cómo andará eso, qué libros estarán leyendo últimamente, pero cuántos autores locales se están revisando para generar capacidad de entender nuestras dinámicas. ¿Será que los libros globales que estudié yo, por ejemplo, ahora hablábamos del poder y de Buenaventura de Sousa? Bueno, yo cuando estaba en el colegio, el primer sociólogo que me dio como profesor me puso a leer Maquiavelo. En la página 67 el príncipe dice 7 formas del príncipe, 7 estrategias para mantener el poder del príncipe. Y son las mismas que nos están aplicando hoy, eso sí no varió. Prácticamente se usa la corrupción, se usa cualquier forma estratégica de mantener el poder y lo político todavía no cabe en ese momento. Lo político es parte del proceso de los últimos 300 años de desarrollo democrático.
pero El Príncipe se escribe en 1497. Yo no sé, Guillermo, si me corrige la fecha. En el fondo, diríamos, yo pienso que la universidad pública latinoamericana, y no la UNA, quedó atrapada. Tal vez los chilenos tuvieron más estrés, y ustedes saben que el presupuesto público de algunas universidades que antes de Allende tenían cierto presupuesto importante, hoy la que más recibe el 28% del presupuesto de los universitarios. La universidad tuvo que reinventarse para producir en ciencias sociales, por ejemplo, una serie de software que comparten con universidades norteamericanas, y ahora el software se utiliza para hacer diagnósticos sociales, para hacer análisis de todo tipo, y se convirtió en una mercancía, el software ligado a las ciencias sociales. Igual en la agronomía, prácticamente los mejores profesores que hubo en la Universidad Nacional en los años 80, ¿dónde están trabajando hoy ya pensionados de cerca de 70 años? Hice un análisis reciente y me los encuentro en China, haciendo mejoras de razas en cerdos, mejoras de razas en peces, y aquí en la UNA no tuvimos el presupuesto para avanzar, y yo me voy a Chomes y veo los biólogos nuestros produciendo 2, 3 especies en cautiverio que no tienen ni la capacidad, porque la universidad no se los permitió, de patentar eso, porque si lo hubieran patentado, hoy tendríamos 200 microempresas a lo largo de la costa del Pacífico, con estas mujeres que son trabajadorísimas, ustedes las conocen, recogiendo varias especies en los manglares, desde camarones, conchas, etcétera, y que no logramos generar, hacer un ejercicio. O sea, yo creo que los recursos los hemos tenido para hacer una universidad diferente, pero seguimos enganchados en una discusión, digamos, más compleja. Yo creo que hay que afinar el lápiz. Tenemos que entrar en comisiones de trabajo más multidisciplinarias, más amplias, más robustas, y definir entonces una cercanía muy estrecha entre investigación, extensión, producción y venta de servicios. Porque ahí es donde viene el tema. O sea, ¿qué hizo la Universidad de Chile? Bueno, y cuando yo fui a trabajar allá, que tuve que trabajar 6 meses en la Universidad Austral de Chile y 4 meses en la Universidad Católica, de ahí yo fui a generar una producción de un software aplicado a calidad con 5 investigadores internacionales, y eso fue lo que se le vendió a la FAO para hacer algunos análisis que hoy día ya fueron superados en Roma, por supuesto, fueron como una idea inicial, pero en ese momento esa universidad le vendió ese conocimiento por $400,000 en 6 meses a la FAO. Con eso continuaron, digamos, hablando y generando algunos cambios en las distintas facultades, y lo que más me interesa es que eso surgió en la Facultad de Ciencias Sociales. Se llama Carlos Altman, el rector que estuvo en ese momento como decano y que después fue el rector de la Universidad Austral de Chile. Lo digo por aquello de que se quiera revisar un poco las señas de cómo es que surgen estas cosas. Hay cambios importantes que se dan en América Latina por algunas universidades, pero son muy escasos. A mí me parece que en la UNA tenemos que pensar que el estatuto que don Martín nos lee y yo provoco es un estatuto como de los años 80. O sea, si lo leo bien, me parece que obedece a un momento organizacional en el que la universidad no ha despertado. Y estamos en un momento en que tenemos que despertar de este sueño. Tenemos que pensar en un estatuto de 40 artículos. Tenemos que pensar en una dinámica de gestión con 4 reglamentos, uno de docencia, uno de investigación, uno de extensión y uno de administración, y se acabó. Si ustedes ven cuántos reglamentos tenemos. Y entonces ahí es donde yo hoy día, si redacto una carta, es increíble, pero el director de cualquier unidad académica redacta una carta y hace 20 minutos salió una circular que la invalida. Y no es culpa del rector, ni es culpa del vicerrector, es culpa del sistema que fuimos creando. O sea, ayer estaba pensando en un tipo de apoyo de becas para estudiantes, escribí una carta y cuando vi la nueva circular, precisamente ya no
no califica, está fuera la posibilidad de apoyo. Entonces, ya me pasé de los 5 minutos, pero quiero pensar que tenemos que comprender que estamos en un tiempo histórico, de espacio y tiempo histórico, organizacional para la universidad pública, diferente, muy distinto a los años 40. Cuando en los años 40 nuestras autoridades universitarias eran parte del partido político en el poder, parte del que escribía el libretillo del señor Figueres, que hacía los 3 o 4 académicos de la UNA eran los que hacían los discursos. Hoy día no tenemos ninguna cercanía con esos espacios. Los discursos del señor presidente se escriben en Inglaterra. Se piensan desde las discusiones de salud. En este momento, no, es más, no hay discurso sobre el tema de la estrategia de la pandemia. O sea, si analizamos muy bien y hemos llegado a una crisis, es porque efectivamente estamos en una época en la que ya no tenemos acceso a la influencia que teníamos en los años 40. Entonces, la universidad tiene que repensar muy bien esto y reorganizarse en tiempo y espacio para obedecer a este tiempo. Y este tiempo es muy difícil y yo nada más quiero decir que el pueblo no nos va a apoyar. O sea, yo creo que el pueblo, por más transferencias que hagamos y más estudiantes que tengamos, no hemos sido capaces de diseñar una red de apoyo de los egresados de la universidad para que en estos momentos de crisis nos apoyen, y yo creo que hacia futuro eso es más complejo. Yo pienso que el tema es una ciudad, una sociedad muy impulsada por los conceptos del egoísmo, el individualismo, y es muy difícil trabajar ahí porque es un tema de valores. ¿Dónde se aprenden en la escuela? Muy bien, Evelio. Y luego va a haber oportunidad para hacer un cierre, creo, de las ideas fundamentales para no olvidar ahí que hay que apuntar y ir ahí como en el cierre. Guillermo, escuchamos tu reflexión. Bueno, es muy interesante. Además, siempre es muy interesante quedarse de último, ¿no? Pero además muy difícil porque ya todo lo que uno pudo haber anotado de previo, ya pues las compañeras y los compañeros y Evelio ya lo pudieron haber tocado. Yo me quiero concentrar en algunas cosas. Empiezo por el tema de la estructura interna. Yo coincido con Evelio de que nosotros dejamos pasar una oportunidad histórica en el 2014 de repensar una universidad distinta, que creo que en el último congreso universitario me parece que hubo cosas que no se hicieron bien y que aprobamos algunas definiciones importantes y algunas acciones importantes no se aprobaron de forma adecuada. Recuerdo que inclusive se fueron aprobando artículo tras artículo sin algún, digamos, sin alguna reflexión de fondo. Creo que no sé si tuvo que ver con la metodología utilizada en ese momento, o el calor de los días, o que por ahí estaba cruzado el Mundial de Fútbol del 2014 y en algunas sesiones del Congreso Universitario fuimos, las hicimos rápidamente. No lo sé, porque lo que tenemos ahora es producto de esa reflexión, y yo concuerdo con Evelio en que de nuevo hay que repensar el estatuto orgánico, ¿verdad? Por las consideraciones que él ha dicho. Un segundo elemento que me parece importante es recordar aquí que para hablar de pensamiento propio, Evelio, una de las personas que empezó a hablar en Costa Rica de la intromisión de los intereses corporativos o de la corporativización en el Estado fue nuestra querida economista María Eugenia Trejos, París. Maru hizo un señalamiento durante los años 90 que me parece que ahora es más vigente que antes. Hay que leer de nuevo ese trabajo, en el cual yo contribuí en algunos momentos de su trabajo, en trabajos de campo que hicimos con personas trabajadoras del Estado y otros sectores.
pero Maru decía, hay que cuidarse de la intromisión de los intereses corporativos al interior de las empresas del Estado. En aquel momento hablaba inclusive de todo el tema de la llegada al país, de toda aquella línea japonesa, del aumento de la productividad, de la calidad total, de los círculos de calidad, del justo a tiempo, etcétera. ¿Verdad? Muy, muy interesante eso, ¿no? Pero quiero señalar esto porque, cuidado, y siguiendo la línea de la autocrítica, cuidado si no tenemos que preguntarnos y repreguntarnos si al interior de nuestras universidades públicas ese pensamiento corporativo llegó para quedarse, ¿verdad? Y lo hago con toda intención y abro la reflexión en esa materia, ¿no? Es decir, el pensamiento corporativo puede estar instalado a lo mejor solo como pensamiento o también como práctica. Y yo creo que eso nos ha dificultado inclusive algunas de las elaboraciones que Evelio ha estado planteando hoy en materia por ejemplo, del tema de la generación propia de patentes o cómo nos hace falta cruzar puentes, como ha dicho Priscila, o el no reconocimiento, inclusive al interno de la universidad, de que hay algunas actividades que pueden ser cruzadas, o sea, que se pueden cruzar para desarrollar esa relación amplia que necesitamos desarrollar como universidad con la comunidad nacional e internacional. Marisol decía, el tema del arte, yo lo suscribo, y bueno, ella sabe, Marisol sabe que yo he venido reflexionando en esa línea y he venido también desarrollando alguna práctica en esa materia, pero eso implica inclusive cortar un poco de maleza al interno de la universidad para que se entienda que esas actividades también son, hablando de los conceptos, también son esenciales, como pueden ser una actividad productiva o como puede ser una investigación en el campo de las ciencias sociales o el acompañamiento con comunidades. ¿Quién dice, hablando de la pregunta, Martín, que vos nos planteaste ahora, quién dice en la universidad, bueno, en materia de autonomía, pero además, quién dice en la universidad que es esencial y que no es esencial? ¿Verdad? Un poco para seguir con esta línea de reflexión que Evelio dice que son 30 empresarios y 40 políticos. Yo diría que son más. Yo diría que es una mesa amplia, ¿verdad? Una mesa ampliada de sectores que justamente ahí sí coincido en el sentido de las estrategias que empezaron a diseñar, no ahora, no en medio de la pandemia, sino que creo que tienen ya unos 10, 15 años de estar trabajando sistemáticamente muy fuerte, de colocar esta agenda en medios. El tema de empleo público y el tema de las universidades no empezó ahora, empezó, si mal no recuerdo, desde hace 10 años, donde cambiaron la agenda, la construcción de agenda de la seguridad, que era la última en la que venían trabajando los medios, ¿verdad? Es decir, empezaron a tematizar, recuerdo que en los 90 era crisis económica, después desempleo, después de seguridad, que fue lo que colocaron como bastión temático y empezaron a trabajar fuertemente en ese tema y ya luego, desde hace unos 10 años, han venido trabajando el tema de empleo público, ¿verdad? Rearquitectura del Estado, refuncionamiento del Estado, etcétera. Y por eso es que vuelvo un poco al principio de mi intervención cuando decía, nosotros perdimos, en ese marco nosotros perdimos la disputa de sentido, ¿verdad? Porque, y tal vez ahí coincido ¿verdad? Con los distintos planteamientos que hemos vertido acá, tanto Marisol como Priscila y el mismo Evelio, en el sentido de que como universidad nos hemos ido quedando un poco atrás. Pero yo llamaría la atención en esto de la corporativización y creo que sobre eso hay que dar pasos importantes, ¿verdad? En esa materia, es decir, reflexionar un poco sobre qué significa eso, si es que conscientemente la queremos desarrollar, como parece que sí, entró en el marco del funcionamiento del Estado, en algunas instituciones, en algunas más que otras, claramente uno podría señalar que en el caso, por ejemplo, y tal y como lo definía Maru Trejos en aquellos años, uno podría decir, bueno, sí, Comex, Procomer, y así otras instituciones
digamos, entraron como en ese marco de corporativización, pero también otras instituciones esenciales, ¿verdad? De actividad esencial, donde, por ejemplo, nosotros dejamos de ser usuarios y nos convertimos en clientes, ¿verdad? De esos servicios del Estado. O dejamos de ser trabajadores y nos convertimos en colaboradores. Ahí está el juego semántico y el juego discursivo que hemos perdido en esa disputa. Dejamos que nos empezaran a denominar así, ¿verdad? Clientes, colaboradores, etcétera, y perdimos todo rasgo esencial, ¿verdad? De colectivización. Y eso, en esa discusión también, digamos, yo creo que las universidades tenemos que aportar mucho. Creo sí, coincido y creo que con esto voy terminando para apegarme a los 5 minutos que nos planteó Martín. Eh, Creo sí que nos hace falta, digamos, y lo decíamos en estos días, ser productores de contenidos, así como Evelio plantea el tema de la producción de patentes. Bueno, yo lo traslado al tema de la producción de contenidos, ser más agresivos en la producción de contenidos para llegar de todas las formas posibles. Y aquí me permito hacer el señalamiento de que la comunicación ahora es distinta y justamente concuerdo en el tema del cambio en los contextos y en las matrices, ¿no? La comunicación ahora es distinta y hay que llegarle a la gente con todas las posibilidades comunicativas y divulgativas posibles para decirles que la universidad está, que es importante la universidad, que están haciendo esfuerzos. Marisol ahora planteaba el trabajo que ellas y ellos están haciendo con los productores de Zarcero en medio de la pandemia. Bueno, por ejemplo, eso la gente tiene que conocerlo y conocerlo de una forma clara y articulada, ¿no? Y bueno, para eso creo que hay que redefinir un poco también los marcos de comunicación eh, que planteamos en nuestras instituciones para podernos relacionar de otra manera con la comunidad y con la sociedad en general. Sí, muy bien. Probablemente estas discusiones, como ustedes saben, son sumamente complejas. Voy a permitirme leer unos comentarios y voy a seleccionar, no todos, pero uno que va sobre la dinámica interna de funcionalidad de la universidad y otros que hemos recibido a través del Facebook Live. Leo el primero a nivel interno. Minor indica: considero que a nivel interno no hay apoyo logístico necesario para que la extensión y la investigación extensión e investigación necesita. Si bien es cierto que al no pagarse tiempo extraordinario me afecta económicamente a mí como conductor, pero en realidad cercana a la acción sustantiva de la extensión e investigación, ya que trabajar con las comunidades, sus pobladores, la gran mayoría solo pueden participar en los diferentes talleres en jornadas no ordinarias. Pienso que se está refiriendo al tema de que la mayoría de veces los extensionistas y académicos y académicas salimos a trabajar en la jornada no ordinaria, digamos, y eso es así. La academia nos hacen firmar, eh, creo que no tontamente, pero nos hacen firmar jornadas laborales de 8 a 5 como si fuéramos administrativos, cuando en realidad el trabajo del académico se hace en las noches también, se hace muy temprano, se hace los fines de semana, los sábados, etcétera. El trabajo académico hay que reconceptualizarlo para no aplicar normas y reglas como ustedes lo han indicado, que son a veces muy absurdas y, y bueno, se le aplican a la generalidad de la institución. Tengo un comentario también de Percy Herrera en Facebook Live, y dice que los catedráticos no le aportan desde hace años nada valioso a la sociedad, pasan haciendo poemas sociales sin pensar, se han politizado. Los rectores que han tenido don políticos esperando seguir recibiendo salarios solamente.
no exportan servicios, no tienen la necesidad de ser competitivos ni de ofrecer servicios al mercado. Ese discurso es como echarle agua a un canasto, y por favor dejen el lenguaje inclusivo como universitarios. Saben que es absurdo e innecesario usarlo. Herbert Castro indica que el aporte de la extensión y la investigación al proceso de formación del estudiantado es sumamente valioso, genera una visión más integral, amplia en el sentido humanista y una conciencia profesional más enfocada a valores y el potenciamiento de habilidades. En esto hay mucha tela que cortar y hay muchas controversias. Yasmín Pereira felicita, me parece, a Marisol y a Priscila por sus comentarios y reflexiones. Son las 11:27. Yo muy satisfecho, créanme, con los aportes de ustedes. Quisiera un poco simplemente vamos a hacer la siguiente dinámica, porque me parece que el infinito conocimiento de ustedes es sumamente valioso. Vean que los tiempos no nos han alcanzado y estoy seguro que tienen otras posturas que quisieran externar. Voy a cederles un minuto a minuto y medio y yo voy a hacer lo mismo al final. Voy a usar un minuto y medio, mucho 2 minutos, para hacer el cierre de la actividad. Entonces, le cedo la palabra, no sé si Marisol y Priscila me lo permiten, darle un orden inverso para no dejar a nuestro amigo Guillermo de último, aunque el presagio dice que los últimos siempre serán los primeros, Memo lo sabe. Pero bueno, vamos a empezar en el orden inverso, si Marisol y Priscila me lo permiten. Muy bien. Entonces, Guillermo, iniciamos y tenemos 1 minuto y medio para hacer el cierre final. Gracias, Martín. Bueno, agradezco infinitamente esta posibilidad de diálogo y de reflexión. De verdad que es necesario y urgente seguir con estos esfuerzos. Yo también saludo la disidencia de las opiniones, aunque algunas sean descalificadoras, pues las recibo también y las devuelvo también con mucho cariño y mucha fraternidad, porque ahí nos vamos construyendo todos y todas en medio de las disidencias. Esto lo digo en términos de algunos de los comentarios que vos nos compartiste, Martín. Claro. Creo, bueno, vamos a ver, el año pasado, en medio de los primeros meses de incertidumbre en esta contingencia sanitaria, nos juntamos 4 personas, una compañera del área de danza, otra compañera del área de teatro, yo. En esta ocasión, no como sociólogo ni como investigador del IDESPO, sino como escritor, y la colega Marta Sánchez como del área de psicología. Y imaginamos un proyecto de atención interdisciplinaria para trabajar, para acompañar procesos emocionales y de salud mental en el tema de la pandemia. Y bueno, hicimos un primer ejercicio, un primer piloto, que con algunos funcionarios y funcionarias de la universidad, que estamos en vías de sistematización. Y créanme que de esa experiencia aprendimos cómo la universidad puede hacer este tipo de ejercicios y apostar. Y aquí quiero señalar con toda la intención también, apostar por la vida y la reproducción de la vida y por lo esencial que es la vida. Y la vida tiene múltiples dimensiones, y entre ellas algo que nos ha recalado a todos en estos meses, y es cómo nos cuidamos y cómo hacemos del cuidado también una política, ¿verdad? Una micro y una macro política. Quería terminar con este ejemplo porque me parece que desde la universidad
esta iniciativa queremos llevarla también a las comunidades. Desde la universidad estamos respondiendo también a estas otras lógicas que están tratando de instalarse y que creen que solo desde un pensamiento único se puede reproducir la vida, y eso no es cierto. Muchas gracias. Gracias, Guillermo, y coincidimos. Evelio. Sí, bueno, en primer lugar agradecer las críticas y comentarios que hay, porque yo creo que pues esto es pluralismo, es parte de construir una sociedad capaz de criticarnos, autocriticarnos, y la universidad necesita mucha crítica. Vamos a crecer en tanto tengamos más críticas. Yo quiero aprovechar el minuto para decir que, bueno, a pesar de todo, la universidad pública y en especial la Universidad Nacional y en particular la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar y la Escuela de Ciencias Agrarias, que conozco bien, dentro de lo posible hemos hecho un ejercicio tratando de articularnos a otras unidades académicas, y se ha generado ahí, por ejemplo, un banco de semillas de granos básicos, 40 variedades de maíz criollo, un tanto parecido de frijoles, algunas otras frutas y verduras, que tenemos ahí esperando, digamos, procesos más amplios de investigación para avanzar. Este año hemos calificado 3 productores de cacao, de una muestra más o menos de 50, que van a Italia a un concurso internacional por calidad. Es parte de esos esfuerzos de extensión, ¿verdad? Que son muy importantes. Hemos avanzado muchísimo en el tema de lechería. Tenemos, diríamos, una gran sustitución de lo que son granos y cereales que se utilizan en concentrados por plantas tropicales, que eso ha permitido bajar el costo de la alimentación del ganado, y eso está para los productores. El uso de maíz, el uso de botón de oro, de muchas plantas tropicales del bosque que hace 20 años no eran consideradas como alimentos con altísimos contenidos de proteína, más allá del maíz y muy parecido al frijol. Tenemos hongos para generar líneas de investigación y de transferencia para sustituir el uso de agroquímicos en la agricultura. Biolaboratorios que se podrían generar a nivel rural, en espacios con colegios técnicos. Hemos empezado a trabajar con unos 20, 25 colegios profesionales, técnicos profesionales, para ver de qué forma recuperamos e integramos esos colegios a los mercados locales de circuito corto, desde la producción de plántulas hasta productos de ese tipo que sustituyen agroquímicos para generar mejor calidad y funcionalidad de los alimentos en circuitos cortos en distintas regiones del país. Estamos avanzando mucho en temas de vainilla, en temas de jengibre, en nuevos procesos de transformación, y como parte de esa discusión y encuentro con otras instituciones, con el INA hemos encontrado la posibilidad de criticar la visión agroindustrial del país, y se ha creado una carrera nueva que se llama Innovación y Calidad Agroalimentaria, que la escuela plantea como un ejercicio de regionalización. Hemos dicho que el discurso de regionalización que se ha dado en los últimos 20 años en la UNA es totalmente vacío, y que ante eso la escuela toma la directriz de crear una carrera adecuada a una región, llevar los académicos a nivel doctoral que pueden dar clase ahí y pueden transmitir, digamos, un cambio en la región. Hemos escogido esta vez la sede Brunca porque la sede Brunca dio las condiciones para compartir, digamos, tiempos académicos para dar las clases, abrir el programa. Hemos empezado con 35 estudiantes. Querríamos en el futuro contar con el apoyo de don Julio, con el apoyo de las autoridades de Sarapiquí, para ver si generamos, digamos, un concepto distinto de regionalización. Me parece que el simple hecho de pedir fondos y transferencias, como se ha hecho en términos cuantitativos, no es la solución. El problema nacional es un problema que la universidad tiene que reconocer. Las regiones tienen sus problemas, sus características, sus actores particulares. Los gobiernos tienen dinámicas particulares en la organización de cada administración que afectan directamente los temas de poder en las regiones, y ese es un tema, digamos, que la universidad, digamos, con una reserva moral puede criticar perfectamente, entender y articular nuevos actores
en estas dinámicas. Yo creo que esto es lo que la universidad está aportando. Muy bien. Muchas gracias. No, te agradecemos mucho por la reflexión. Priscila. Solo mencionar la importancia entonces de repensarnos, de poder seguir trabajando de manera dialógica con las comunidades, pero también de repensarnos de manera interna, el pensar en una universidad necesaria que busque formar a las y los profesionales, a las y los pensadores, y que permita formar profesionales que de verdad logren ese desarrollo integral en pro del bienestar común, que es lo que buscamos desde la universidad y lo que proponemos a partir de esa transformación social. Sin más, ese sería mi comentario. Muchas gracias. Marisol. Bueno, agradecer la posibilidad de este diálogo aprendiente para poder reconstruirnos y aportar un trabajo serio como el país y nuestro pueblo lo merece. Yo quiero, es el estímulo de la pregunta para generar espacio de reflexión. ¿Qué sentido tiene la vida en la sociedad contemporánea? ¿Cuál es el sentido de la vida en la sociedad que tenemos nosotros hoy? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene la universidad necesaria ante esa sociedad? Que los números hablan, las estadísticas nos dicen cómo está el mundo hoy. Hoy más que nunca, la pobreza y el hambre está a la flor del día. Entonces, ¿cuál es la misión que tiene la educación superior en el mundo, en el continente y en nuestro país? Esa es una pregunta seria que tenemos que hacernos para poder aproximar algunas respuestas. Y efectivamente tenemos que cambiar, compañeros y compañeras. Yo estoy totalmente de acuerdo con los planteamientos que hemos compartido aquí. Pero cuidado, esos cambios nos llevan o a reconstruir la sociedad que tenemos, que es la responsabilidad de la educación superior, visionar cuáles son los senderos que tenemos que transitar. Y cuidado, estamos llevando agua al molino que sigue generando esa sociedad enferma y exclusora. Esos son grandes desafíos que nosotros como académicos serios, que llevamos en nuestro corazón y en nuestro hacer, el pueblo que tiene necesidades ahorita, entonces tenemos que pensar y con seriedad aproximar algunas respuestas a estas preguntas. Muchísimas gracias y ratificar el compromiso vehemente y firme por construir una Costa Rica inclusiva. Sí, no, muchas gracias. Yo coincido con ustedes. Muy agradecido primero con que hayan, digamos, participado en este foro de autonomía universitaria desde una perspectiva interdisciplinaria. Quiero decir que para la Universidad Nacional mantener la reflexión no lineal, no impositiva, no politizada, es como lo mejor, porque he escuchado una postura muy autocrítica y así debe ser. Es decir, no se puede construir bajo discursos homogéneos, bajo discursos lineales, se construye bajo la diversidad, bajo la discrepancia, etcétera. Entonces, probablemente creo que somos una universidad joven, lo cual tampoco es justificante para no hacer transformaciones fuertes. Me parece que la Universidad Nacional no debe responder estrictamente a imposiciones normativas, reglamentarias, que hacen y maniatean el quehacer sustantivo de la universidad. Porque esos reglamentos al final, la regla, la norma, como decía Priscila, la universidad responde con transparencia, responde rindiendo cuentas. Nuestros catedráticos producen, nuestro recurso humano académico es evaluado permanentemente. Los proyectos de investigación, de extensión, de docencia, rinden informes finales y son aprobados en las instancias respectivas. Entonces, cuando la autonomía universitaria es amenazada, tenemos que salir a defenderla.
No podemos permitir que la clase política nos imponga sus reglas. No podemos permitir que los poderes de la República intervengan sobre el pensamiento crítico. Ahí es donde hay que blindarse. Es decir, si queremos resguardar el pensamiento, la libertad de cátedra, no es excluyente la autorrevisión, el autoajuste, la autocrítica. Pero lo que creo que no podemos permitir es que la Asamblea Legislativa intervenga a las universidades. El que desde el Ejecutivo nos impongan el tipo de profesionales que hay que graduar, el tipo de proyectos que hay que hacer. Nosotros nos debemos, y en eso he escuchado muchas veces a Marisol, indicar que nos debemos un poco, no un poco, sino completamente, a buscar soluciones a las problematizaciones que el pueblo plantea en la agricultura, en la agroindustria, en los servicios, en distintas necesidades. Y eso la universidad pública, yo creo que tiene ese completo compromiso. Pero esa autonomía universitaria sí creo que hay que defenderla, en eso coincidimos todos. Y a mí, de alguna forma, me causa molestia porque hasta los mismos egresados de nuestras universidades, Evelio, se vuelven en contra de nuestra universidad, de nuestra propia casa de estudios. Entonces algo estamos haciendo mal. Esa conciencia social, esa transformación en el pensamiento crítico, reflexivo, para tener una sociedad distinta, no lo estamos logrando. Y en esa medida, por supuesto que la revisión interna es muy necesaria. Entonces, yo nada más felicitarlos, agradecerle a las personas que nos han acompañado en esta reflexión. Creo que hay que seguir motivando desde la extensión universitaria el pensamiento crítico, la reflexión pluralista, democrática, etcétera. Y eso, bueno, Marisol lo sabe, hicimos un videoforo muy bonito y bueno, y trajimos a los políticos a discutir, a que plantearan sus ideas. En la universidad no es un ente anquilizado, cerrado, no, es sumamente abierto. Y trajimos a productores a través del proyecto de ella, pero hay otras iniciativas más en la universidad en este nivel. Entonces, desde la extensión universitaria, sepan que vamos a fomentar la reflexión crítica, el pensamiento distinto, la discrepancia, las posturas, los enfoques, las teorías, etcétera. Entonces, creemos en esto, en una extensión universitaria en los territorios, en las regiones y en las comunidades, siempre al servicio de los que menos tienen. Y eso tenemos que trascenderlo de la teoría a la práctica. Y ahora Guillermo Acuña, felicitarlo, que es el vicedecano electo de la Facultad de Ciencias Sociales. Creo que con mucho más responsabilidad que antes, pienso yo, para impulsar esas ideas transformadoras en la facultad y en los espacios que correspondan. Despedir este foro con el agradecimiento a ustedes. Nos ha llevado 1 hora y 45 minutos exactas el impulsar, el promover esta reflexión y vamos a continuar en la universidad de una forma permanente como debe ser, abriendo los espacios para que la comunidad académica reflexione. Muchas gracias y agradecerles mucho el que hayan participado en este foro de extensión universitaria ligada a la interdisciplinaridad y la autonomía de las universidades públicas. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.